Hoy es el tercer día y el último día de las enseñanzas de este Kagyumulam especial. Y me gustaría, en primer lugar, darle mis saludos o saludar a los maestros, a los tulkus, a los amigos especiales o a los maestros especiales como los miembros de la Sangha y también a todas las personas dotadas de fe que están escuchando a través del Internet y también a todos mis amigos y personas familiares de Tíbet. Hoy voy a hablar acerca de la vida y liberación de Achisha. Ayer expliqué cómo la persona que pudo invitar a Achisha al Tíbet fue el lama llamado Yeshewut. Lama Yeshewut y su sobrino llamado Lama Chanchu. Así que en términos de la historia del Tíbet, Lama Yeshua fue una persona muy influyente en la historia del Tíbet y dejaron ambos, él y su sobrino, un gran legado en Tíbet. Y en particular, Yeshua pudo dejar un legado en Tíbet que se distingue con tres atributos. La primera fue la difusión de las enseñanzas de Te. Y quería hablar acerca de eso, de cómo las enseñanzas se difundieron de Te a la parte alta del Tíbet. Así que habían pasado unos 100 años desde que Langdarpa tratara de erradicar las enseñanzas, por lo menos 5 generaciones. El budismo permanecía de una forma considerablemente debilitada. En particular, la región, en particular Yeshua, o el nombre por el que tenía cuando gobernaba se llamaba Songye, y la región se llamaba Shangshung, que hoy en día se le llama Ngari. Así que Ngari es un nombre que se le da a esta región posteriormente a Yeshua. Y es debido a que hay tres reyes que se establecen sus reinados allá en esta región que se le llama Ngari después. En fin, este es el lugar donde la religión Bön originó. Y la gente de aquella época tenía principalmente fe en la religión Bön. No había tanto interés en el Buda Dharma. Además, en muchas zonas del Tíbet no habían tantas personas que conocían el Dharma verdadero porque se había erradicado tanto. Y de hecho se habían difundido falsamente un Dharma, digamos, pervertido. Los tibetanos respetaban mucho a la gente de la India y muchos panditas extraños que sabían que encontrarían, digamos, minas de oro en Tíbet viajaban de la India al Tíbet para enseñar cualquier Dharma. En particular enseñaban erróneamente el mantra secreto y esto engendró una situación bastante caótica. Y es por esta razón que Shangshung, antes de convertirse en un monje, él había leído las palabras y los tratados del Buda Dharma y había investigado estas palabras y por eso se dio cuenta de que el Dharma que se estaba difundiendo era lo contrario de lo que era lo que se considera el verdadero Dharma. Y que estas personas que vinieron no tenían la capacidad de erradicar los puntos de vista falsos. Y es por esto que él decidió tratar de invitar a un pandita auténtico de la India y reformar el budismo en Tíbet, y lo consideró algo muy importante a realizar.
Y él tenía un gran interés en llegar a invitar a un pandita. También, además, el propio Yeshua decidió ordenarse dedicar más tiempo a la difusión de las enseñanzas y cedió la realeza a su hermano menor. Algunos dicen que era su hermano mayor. Y después después de haberse convertido en un monástico, construyó el monasterio de Töding en la región de Ngari. Y este es el monasterio más antiguo en Ngari que conocemos y hoy sigue de pie, sin mucho deterioro. Si algunos de ustedes pueden ir a Ngari, a Töding, a este monasterio, sería algo muy bueno si pueden ir, los que puedan. Así que él llegó a construir el monasterio de Töding y invitó a muchos panditas de la India, entre ellos un pandita del este de la India llamado Pandita Dharmapala. Junto a él fueron 3 discípulos que también tenían el nombre Pala. Ellos difundieron los votos monásticos en Ngari, establecieron una comunidad de la Sangha y también difundieron las enseñanzas del Vinaya. Y esta actividad se le denomina como el Tu Vinaya o la transmisión superior del Vinaya. Al hablar de que Langdharma llegó a perseguir el budismo, nos referimos a que él seleccionó a la comunidad monástica y a los monasterios con fin de destruirlos. Pero no fue el caso de que él llegara a eliminar por completo toda la actividad del Buda Dharma en Tíbet. Así pues, cuando hablamos acerca de la transmisión posterior que se produjo después de él, estamos hablando de la comunidad, de la transmisión de votos y la comunidad monástica que se estableció en el Tíbet central. La transmisión inferior procedió de la transmisión superior y después de que tanto la transmisión superior como la inferior se extendieran por el Tíbet central, las enseñanzas del budismo tibetano pudieron restaurarse. De forma estable y generalizada. Esto es lo que se le llama la transmisión posterior del budismo. Además de estos 2 linajes de votos, en el siglo XIII llegó al Tíbet el gran pandita Shakyamuni de Cachemira. Y la transmisión de su linaje de votos se denomina la transmisión Mahapandita. Así que básicamente todos los linajes de los votos se pueden incluir en estos 3, en las transmisiones inferior, la superior y la Mahapandita. Sin embargo, parece que la transmisión del Vinaya superior que proviene de los 3 palas se rompió. Y cuando estamos hablando de los linajes de los votos, estamos hablando de los linajes de los abads, porque tiene que ver con los votos, principalmente el linaje de los abades. Parece que no se presta mucha atención al linaje del maestro del ritual y la sangha suplementaria. Por ejemplo, cuando Sakya Pandita tomó los votos, el abad era Sakyasri. Pero creo que el maestro del ritual y la sangha suplementaria eran todos de la transmisión inferior. Sin embargo, si miramos en el Vinaya, los votos de bhikshus
se le reciben de la Sangha, no se reciben de un individuo. Esto llega a quedar muy claro en el Vinaya. Me parece que en Tibet conocemos el linaje del abad y este es conocido como el linaje de los votos, pero deberíamos de averiguar si es así, si le denominamos el nombre al linaje de los votos es como el linaje del abad. Otra actividad que se le conoce a Yeshua, su segundo legado, es el invitar a Atisha a Tibet. El que realmente pudo invitar a Atisha no fue Yeshua, sino fue Changchup, su sobrino, porque Yeshua no llegó a conocer a Atisha en persona, pero quien primero tuvo la idea y trazó los planes para invitar a Atisha fue Yeshua. Y es por esta razón, como la historia en el Tíbet dice, aun aunque Yeshua sacrificó su vida para invitar a Atisha, así como lo relatan la mayoría de las historias tibetanas, es justo decir que sin él Atisha no habría podido ir al Tíbet sin Yeshua. Y si nos preguntamos cómo fue que Yeshua llegó a invitar a Atisha al Tíbet, y en primer lugar, Yeshua nombró al líder a Rinchen Sampo, el gran traductor que había ido antes a estudiar a la India y que se hizo famoso en la historia tibetana, y seleccionó a 5 o 6 jóvenes tibetanos inteligentes, muy inteligentes, para estudiar en Cachemira y que aprendieran a traducir. Los mandaron a la región de Cachemira para estudiar. Y en tibetano le llamábamos a esta región Cache, pero hoy en día la palabra Cache en tibetano lo entendemos como las personas que practican que son musulmanes. La razón del por qué le llamamos a ellos las personas Cache, a las personas que son musulmanes, que practican la religión musulmán, es porque cuando al principio llegaron, se les preguntó de dónde vinieron, llegamos de Cachemira. Entonces es por eso que inicialmente los tibetanos llamaron a los musulmanes Cache. Pero en realidad Cache tiene que ver con la región de donde se origina, no es el nombre de la religión. De todos modos, seleccionaron a 5 o 6 jóvenes tibetanos, los mandaron a Cachemira para estudiar y aprender a traducir. Después de que terminaran sus estudios, Yeshua les ordenó que trajeran al Tíbet panditas que pudieran difundir el Dharma y las escrituras importantes. Y trajeron algunos panditas de la India, pero estos eruditos solo conocían los textos que habían estudiado específicamente y no tenían el nivel suficiente para reformar el budismo tibetano de forma completa y sistemática. Y también en términos de su nivel de estudio, no tenían el suficiente nivel de estudio para cumplir con los deseos de Yeshua. Asimismo, Yeshua había oído que en la India había un erudito llamado Atisha, que de hecho era un erudito venerable y una persona muy buena.
por lo que tenía un gran deseo de invitar a Atisha al Tíbet. Así que Yeshua le dio la responsabilidad de traer a Atisha a un traductor anciano llamado Gyatsunru Senge. Sin embargo, el primer intento de invitar a Atisha no tuvo éxito y Atisha no pudo ir al Tíbet. Y poco después Yeshua envejeció y falleció antes de que su deseo pudiera cumplirse. Sin embargo, cuando estaba a punto de fallecer, le dijo a su sobrino Chanchubu que era absolutamente necesario que trajera a Atisha al Tíbet. Ese era como su último deseo en su testamento. Así que para cumplir el deseo de su tío, Chanchubu envió a Ngazzo Lotsawa. Ngazzo Lotsawa es un traductor y lo envió de vuelta a la India para invitar a Atisha. Y Ngazzo Lotsawa fue junto con un grupo de asistentes, todos llegaron a la India y cuando llegaron, Atisha en esa época vivía en el monasterio de Vikramashila. Así que tal vez ustedes ya saben han escuchado acerca del monasterio de Vikramashila. Se dice que fue construido en el siglo VIII por el cuarto rey de la dinastía Pala, Dharmapala. En tibetano decimos Palden Chushen y fue construido por el rey Dharmapala. Y esta universidad monástica llega a ser la más importante después de Nalanda en la India y en particular llega a ser un centro para el estudio de Vajrayana y en particular del Tantra. Así que a los mejores eruditos que se graduaban de allí, el rey le otorgaba el título de pandita. Por ello, de allí salieron muchos grandes eruditos, entre ellos como Naropa, todos lo conocemos. Hemos escuchado Naropa es un erudito que proviene de Vikramashila y Shantipa es otro. Naropa y Shantipa son entre los 6 gran guardianes de la puerta, se le llama. Y ellos eran los guardianes que se quedaban en las 4 puertas de las 4 direcciones, porque muchas personas no budistas llegaban al monasterio a debatir. Y Atisha también, él era un maestro de Vikramashila. También alguien llamado Shakyashibhadra es un maestro que también fue más tarde al Tíbet. Él también estudió en Vikramashila. Después, en el año 1203, Vikramashila fue destruido por la invasión musulmana. Podemos ver las ruinas todavía, así puedes ir de Siliguri, puedes verlo en el camino. De todos modos, Ngazzo y su grupo llegaron allí a Vikramashila y en esa época Gyatsunru Senge, el monje que se le había pedido que trajera a Atisha, estaba allí estudiando. Así que Gyatsunru Senge, él había invitado a Atisha inicialmente y él conocía perfectamente las razones por qué Atisha no había ido al Tíbet y les dijo al principio: no digas
no digas que viniste a invitarle, finge que has venido a estudiar. Cuando llegue el momento, si hay una oportunidad, les puedo sugerir cómo pueden invitar a Chisha. Así que Natsu Losawa y sus amigos hicieron lo que Gyatso Nitsenge hicieron lo que les dijo. Y después, un año después, llegaron a tener la oportunidad de explicarle a Chisha cómo es que habían llegado a invitarle al Tíbet. Pero durante un año entero no tuvieron esa oportunidad para poder invitarle, ni siquiera para hablarle, porque tenían que sentarse, porque tenían que pedírselo directamente a Chisha y no podían pedírselo a otra persona. Y ya que Chisha tenía una actividad tan grande, era probablemente muy difícil llegar a hablar con Achishi de manera directa y en privado. Pero cuando llegó el momento, Achisha les dijo, Achisha dijo, tal como lo cuentas, ese rey tibetano debe ser un auténtico bodhisattva. No sería correcto por mi parte ir en contra de las órdenes de un bodhisattva. Ahora las enseñanzas se están difundiendo y tú has venido aquí, ustedes han venido aquí con muchas dificultades, así que sin duda encontraré la forma de ir al Tíbet. Así que recibieron esta promesa de Joje. Y como les dije anteriormente, cuando él tenía alguna consulta o duda, le preguntaba a su deidad especial Tara sobre el asunto y ella le daba su consejo, le aconsejaba. Entonces, Joje le preguntó a Tara acerca de ir al Tíbet y lo que ella le dijo sería muy beneficioso ir al Tíbet. En particular será muy beneficioso para una persona laica, una upásika. Y si nos preguntamos quién es esa persona laica a la que ella se refería, es probablemente Druntumpa. Y no, del mismo modo, Achisha pensó que sería muy importante ir al Tíbet y por ello fue a Bodh Gaya y probablemente a la gran estatua e hizo plegarias. Y en ese momento, en esa época, también había un kempo. Había un kempo que se llamaba Janashimitra. Y entonces él le dio un puñado de conchas de kauri. Es de un animal y son unas conchas redondas. Y cuando era niño yo las cargaba los cargaba. Y él se los dio y le dijo el Khenpo Nyangnya Shri Mitra a Achisha. Hay un anciano pálido con rastas bastante largas. Dáselas. Así que Achisha fue a Bodh Gaya y cuando iba a hacer su ofrenda, él llegó a conocer a este anciano y en el momento en que lo conoció, el anciano le dijo, dame las conchas de kauri que has traído para mí. Antes de que Achisha le hubiera dicho algo, eso fue lo que el anciano le dijo a él. Y en el momento en que lo dijo, Achisha se dio cuenta que esta persona no es una persona común y corriente, sino debe ser una persona especial. Y él no hizo postraciones, pero mentalmente sí las hizo. Y le dijo, voy a ir al Tíbet. ¿Sería beneficioso ir al Tíbet o no? Esta fue la pregunta que le hizo al anciano. Y el anciano le dijo, sería muy beneficioso, sería bueno. Él respondió de la misma manera que Tara le había respondido a Achisha.
Y después le preguntó a Atisha, al anciano, ¿habrá algún obstáculo en mi vida si voy al Tíbet? Porque en esa época, bueno, tal vez hay bastantes razones, algunas. En ese tiempo Atisha estaba en sus 50, ya era bastante mayor. Y la segunda razón es que Tíbet es una tierra bastante alta y muy remota. Así que se presenta algún tipo de peligro ir allá. Entonces, por eso fue que él le hizo esa pregunta. Y el anciano le dijo, el Dhaka le dijo, si vas al Tíbet, tu vida será más corta. Y entonces Atisha le preguntó, pues, ¿cuánto más corta si va a ser corta? Y él, si no vas al Tíbet, le dijo, vivirás hasta la edad de 92 años. Si vas, solo vivirás hasta los 73 años. Así que, en realidad, si vas al Tíbet, tu vida será 20 años menos. Y en ese momento Atisha pensó, eso no importa si es beneficioso para el Tíbet, no importa si mi vida es más corta o no. Así que de esta manera él decidió ir al Tíbet. Pero si hubiera dicho directamente que iba a ir al Tíbet, el rey indio y las autoridades del monasterio, como también los patrocinadores, no lo hubieran permitido. Así que Atisha tenía una forma, digamos, hábil de poder hacerlo. Así que se fue en peregrinación a muchos lugares y llevó a Ngatso Lotsawa. Y después se fueron a diferentes viajes durante la peregrinación y finalmente fueron al Nepal. Porque para ir al Tíbet tienes que ir por Nepal. Así que después de ir de visitar diferentes lugares, llegaron al Nepal al final. Y en esa época había un anciano del monasterio Vikramashila y él se sintió un poco, digamos, inquieto. Desde el principio, él simplemente vio que Atisha se fue en peregrinación y se llevó todos esos tibetanos y pues sintió algo de sospecha. Entonces él insistió de que él también tenía que ir con Atisha y de donde él fue, donde Atisha iba, este anciano también iba. Y cuando llegaron a Nepal, el anciano se enteró del plan de Atisha de ir al Tíbet y le dijo a Ngatso Lotsawa de inmediato, no llegaste aquí para estudiar. Me dijiste originalmente que venías a estudiar, pero de hecho venías a secuestrarlo. En realidad no es que no queremos que Atisha vaya al Tíbet, pero si lo perdemos en el Tíbet, corremos el peligro de que el budismo se destruya en la India, de que declinen en la India. Es por eso que no queremos que se vaya al Tíbet. En cualquier caso, al final Ngatso Lotsawa y el anciano del monasterio hablaron por un largo tiempo y finalmente decidieron de que Atisha no pasaría más de 3 años en el Tíbet y luego Ngatso Lotsawa tendría que traerlo de regreso a la India. Y Ngatso hizo un juramento a tal efecto y hizo esta promesa y es cuando la llega a hacer que se le permite llevar a Atisha al Tíbet. Si lo pensamos, cuando Atisha iba de la India al Tíbet, habían algunas dificultades. Y si nos preguntamos por qué era que los indios no querían que Atisha fuera al Tíbet, si lo pensamos, de acuerdo con la forma en que las cosas se dan de manera natural. Cuando Ngatso y su grupo llegaron a la India a llevarlo al Tíbet, Atisha ya era una persona en sus 50 y en esa edad
En ese tiempo, pues ya era de una edad avanzada para la esperanza de vida de aquella época. Y no era una persona común y corriente, digamos, en términos modernos, era una persona internacional, digámoslo así, nacional, ¿no? De un rango, de una fama nacional y muy influyente. Y era el abad de los monasterios de Vikramashila y de Odantapuri. Se le había nombrado el abad de los monasterios budistas, Vikramashila y Odantapuri, y también dirigía varios templos importantes, por lo que normalmente llevaba un llavero por lo menos con 18 llaves en el cinturón, porque le habían dado la llave de cada monasterio del que él estaba a cargo, y él los llevaba todos en su cinturón. Y él siempre andaba con este llavero de 18 llaves. Y es por eso es que los indios no querían en absoluto dejar que él fuera al Tíbet. Y también pensaban que para los indios es porque se sintieron tan reacios a dejarle ir al Tíbet, era porque también pensaban que el Tíbet era un lugar remoto y atrasado. Es desde otro punto de vista, en aquella época en la India el budismo estaba declinando. Y las enseñanzas del Tantra se estaban extendiendo ampliamente en la tradición, ampliamente en la India. Y por eso había muchas oportunidades para que el hinduismo y el budismo se mezclaran, por lo que se daban muchas prácticas en las que no se podían saber si eran hinduistas o budistas. Incluso había muchos panditas que decían que no había diferencia alguna entre el hinduismo y el budismo. No recuerdo los nombres de estas panditas, pero habían personas que lo habían dicho. Hay un erudito que lo dijo. El propio Atisha dijo: hoy en día en la India solo hay 3 o 4 panditas como Shaktipa que pueden distinguir entre el budismo y el hinduismo. Y si solo habían 3 o 4 que pudieran distinguirlo de las enseñanzas del mantra, del tantra, que se habían ya extendido ampliamente, y las prácticas hinduistas y budistas empezaron a mezclarse, era bastante difícil distinguir qué era qué. Por tales razones, para los budistas indios era importante que Atisha permaneciera en la India. Por ejemplo, de lo importante que consideran a Atisha los indios, en una pared de Vikramashila en el lado derecho había una pintura de Nagarjuna y en el lado izquierdo había una pintura Atisha. Eso quiere decir que lo consideraban del mismo nivel, al mismo nivel que Nagarjuna. Además, Atisha, había otro mural en este monasterio de Vikramashila. Tenían un mural de todos los panditas y también otro de los Mahasiddhas. Y Atisha también figura en ambos murales, en el mural de los Siddhas y en el mural de los panditas. Así que Atisha se le había incluido en ambas pinturas o en ambos murales. Además, él tenía un carácter muy amable. Era alguien con quien todo el mundo se llevaba y tenía una mente bastante abierta. Y él conocía todas las posturas de las distintas escuelas budistas de la India de aquella época. Y por esa razón, todas las diferentes escuelas lo respetaban mucho y lo querían mucho.
Y podemos ver esto en los 8 versos de alabanza, perdón, escrito por Ngazolo Sowa, que dice: en Odantapuri habían 350 monásticos y Vikramashila solo un centenar. De las 4 escuelas raíces no tenías arrogancia sobre las escuelas. Te convertiste en la joya de la corona de las 4 comunidades del Maestro. En todos los lugares sagrados en la tierra de Magadha te sientas a la cabeza de las 18 escuelas, así que todos te aceptan. Y entonces habían los miembros de todas las escuelas. Él pertenecía a la escuela Mahasángika, pero él no tenía orgullo absoluto de pertenecer a dicha escuela, sino tenía respeto por todas las escuelas. Y en los lugares centrales y sagrados, con las 4 comunidades de los bhikshus, bhikkhunis y upasikas, hombres y mujeres, todos lo respetaban a él y todos escuchaban lo que él decía. Y también en la India se dieron grandes disputas entre las escuelas del Camino Medio y solamente. Y Atisha tomaba las buenas partes de ambas escuelas y las practicaba en unión o juntas. Él tomó las partes buenas de la visión del camino medio y de la conducta de solamente y las practicó juntos. Y fue capaz de practicarlo tanto el linaje de la visión profunda como el linaje de la vasta conducta sin conflicto. En resumen, Atisha y su grupo fueron a Nepal y pasaron allí un año. Por desgracia, Gyat Sundru Sengye, que ya era bastante avanzado en edad, murió en el camino. Y cuando él murió, Atisha dijo: ahora el traductor ha muerto. Es como que ya no tengo lengua. En ese tiempo, si no tenías un traductor, era como no tener una lengua. Ahora, entonces él pensó: no hay necesidad de ir al Tíbet. Y Ngazzo le respondió: no debías de decir eso. En el Tíbet hay un gran traductor muy reconocido llamado Rinchen Sampo y él puede servirte. Para una conversación ordinaria puedo traducir, puedo ayudar con la traducción, pero por favor no dudes en continuar hacia el Tíbet. Y por ello, por lo que le dijo él, Atisha continuó en dirección al Tíbet y llegó cuando tenía 59 años, en el año 1040, llegó a la región de Ngari. Ahora lo que me gustaría hablar es cómo es que llegan a darle la bienvenida cuando Atisha llega al Tíbet. En aquel momento el rey era Changchub-we. Él estaba en el trono, pero él se había ordenado. Y ese era su nombre, Changchub. Así que es muy probable, porque tiene el nombre de Changchub, de que él ya era un monástico. De todos modos, él había esperado por mucho tiempo la llegada de Atisha, así que hacía mucho tiempo atrás que habían preparado la bienvenida. Tenemos que pensar en el monasterio que fue fundado por Yeshua y tal vez lo extendieron en la construcción durante la época de Changchub. Y cuando Atisha y su grupo estaban cerca del monasterio de Töding, tenían una bienvenida muy suntuosa. Tenían 300 laicos en caballos blancos con estandartes, banderines y diversas ofrendas para darle una gran bienvenida. Y en concreto,
para recibir la llegada, ver la llegada de Atisha al Tíbet es algo en que los humanos y los dioses deberían de regocijarse, entonces pensaron que deberían de ser algo especialmente grandioso. Y entonces él llegó a inventar un chanchobue, un instrumento especial, pensó, y lo inventó y se llama Raktun o Dungchen o Dungmar, y este es cuando este instrumento se origina y hoy en día lo tocamos en los monasterios. Y por eso es que le llamamos el Raktung, el cuerno, para invitar a los traductores y los eruditos. Y anterior a esa época no existía el Raktung, pero Chanchu pensó, necesitamos algo que tenga un sonido bastante fuerte. Así que cuando Atisha llegó, la gente tocó el ragdown, y cuando tocaron el ragdown lo que ocurrió es que todo el ganado y los animales en Tibet nunca habían escuchado ese sonido tan alto, tan fuerte. Si han escuchado el sonido de un ragdown, puede ser muy poderoso, muy estrondoso. Así que entonces todo el ganado y los animales se sobresaltaron, y los caballos que montaban se asustaron y huyeron. Así que los tibetanos empezaron a tocar el ragdown, y es muy probable que este sonido tan fuerte debió de asustar a Atisha y a los indios que estaban con ellos, porque tal vez ellos con sus modales suaves nunca habían escuchado ese sonido tan alto, y todos los animales que estaban huyendo, y muy probable que le hayan pues asustado. Así que Atisha, después de que Atisha llegara a Töding, al monasterio de Töding, Chanchubö le explicó toda la situación en la que se encontraba el Dharma en Tibet, como los reyes del Dharma habían establecido el Dharma en Tibet, como el Dharma los había perseguido, las enseñanzas, y luego cómo su predecesor, haciendo caso omiso de su propia vida, había restablecido las enseñanzas. Pero tantos falsos maestros habían confundido las enseñanzas, se habían mezclado, y era una situación bastante caótica. Al explicarlo, él estaba llorando, sus ojos se llenaron de lágrimas, y le pidió a lo último, después de su explicación: ¿has venido al Tíbet aquí?, le dijo Chanchubö. En lugar de enseñar las enseñanzas del Dharma más profundas y asombrosas en el Tíbet, por favor, solo enseña el Dharma de la causa y el efecto. No tienes que hablar o explicar las enseñanzas más profundas y asombrosas, porque en este momento, todos los demás maestros falsos habían hablado de los milagros y les llamaban el mantra secreto. Y al escuchar esto, Atisha pues se sintió muy contento, le complació, y él le dijo: entre todos los dharmas profundos, el único dharma profundo es el de la causa y el efecto. Es superior a adquirir una convicción estable de la causa y el aspecto kármicos que ver el rostro de la deidad y Vidam. En la India hay una práctica de yoga que se llama Jamantaka. Y este yogi vio el rostro de su deidad, y él pensó para sí mismo: no hay ningún problema si cometo algún error, porque había visto el rostro de su deidad, Jamantaka. Y llegó a utilizar los artículos comunes de la sangha de cualquier manera, y por lo que nació como un fantasma hambriento en un cuerpo en la forma de Jamantaka, en la forma en que él había
meditado en su deidad. También contó muchas otras historias similares y aceptó la idea de Chamchubu y enseñó a los tibetanos mucho sobre la causa y los efectos kármicos. Por eso la gente le llamaba en Tíbet gurú de la causa y el efecto kármicos. Pero incluso ese mismo nombre era extremadamente beneficioso para las enseñanzas, porque el karma, porque la causa y los efectos kármicos son muy importantes, más que las cosas milagrosas y lo profundos sean. Así que en esa época, en el monasterio de Töden, el traductor Rinchen Sambo estaba ahí. Y se dio cuenta de la grandeza de Achisha más tarde, no al principio, pero más tarde se dio cuenta del gran lama que era Achisha y decidió seguirle como gurú. Y entonces él llegaba a animar a todos. Achisha solo se quedará un año de estancia en el Tíbet, así que consigue todas las enseñanzas que puedas. Eso le decía a él a todos. Entonces el venerable Langso Chanchubu ofreció mucho oro y dijo: en esta tierra del Tíbet, individuos con ideas erróneas sobre el budismo que no han conocido a auténticos maestros espirituales pretenden saber aunque no saben y se han inventado un montón de falsedades. Debaten entre sí e inventan sus propias ideas. Muchas de ellas no concuerdan con el Dharma. Así que para eliminar todas estas por favor disipa sus dudas y enseña el Dharma. Además le hizo 2 preguntas sobre los vehículos comunes, 2 sobre las trascendencias y 3 sobre el Vajrayana. Y le pidió que escribiera un tratado que resumiera todas las enseñanzas del budismo en pocas palabras relacionadas con la propia práctica del guru. Y también instrucciones esenciales sobre el Tantra Guhya Samaya de Buddhayana y una sadhana con Avalokiteshvara como deidad principal del mandala. Le pidió que escribiera un sadhana y que esta sadhana se basara en el Tantra de Guhya Samaya, pero que tuviera Avalokiteshvara como deidad principal del mantra. Hizo estas peticiones con seriedad. En total fueron 7 preguntas que hizo, por lo que Achisha dijo: el collar de joyas Nagarjuna ya está en tibetano, eso es suficiente, no encontrarás nada mejor. Ahí está la sadhana de Samantabhadra, ahí está de Guhya Samaya, en el sadhana de Samantabhadra. Y entonces escribió la antorcha para el camino de la iluminación. Y es probablemente que él escribió o tradujo una sadhana de Guhya Samaya, pero ustedes desconocen la antorcha para el camino de la iluminación, que solo tiene 67 estrofas, como dice Tsongkhapa en sus largas etapas del camino. Esta obra de la antorcha del camino tiene 3 características. Resume los puntos tanto del sutra como del tantra, por lo que el tema es completo. Y puede principalmente enseñarte cómo entrenar y adiestrar tu mente, y es por esta razón que es fácil para que la gente pueda aplicarlo a su práctica. Y también está adornado con los consejos de 2 gurús eruditos en las 2 tradiciones
Y esto se refiere a Rigpe Kujo, erudito en la tradición de Nagarjuna, y Survandagipa, quien era un erudito de la tradición de Asanga, por lo que es superior a los demás, dijo. Así que, aparte de estos atributos, tiene grandes consejos que no están en conflicto con las enseñanzas, con ninguna de las enseñanzas. Así que da instrucciones en total en todas las escrituras. Así que de esa manera, la mala conducta pudo cesar naturalmente en las personas. Y de esta manera fue que la antorcha llegó a ser muy influyente en Tíbet. Y se dice que debido a que Atisha escribió este texto, no fue necesario bloquear directamente o por la fuerza el falso dharma y el falso mantra en el Tíbet. Se detuvieron de forma natural. Sin alguien como Rontumta, sin embargo, aunque Atisha hubiera escrito este texto, sería como las etapas de meditación de Kamalashila, algo que solo se estudia en los monasterios, pero no que las personas practicaban. Pero las etapas de meditación, la gente no llegaron a practicarlas, simplemente pertenecen a las escuelas filosóficas de los monasterios. A la hora del estudio lo dicen, pero no lo practican. Pero ya que Rontumpa llegó a desarrollar el significado de esto y por su meditación y su práctica, él pudo estudiarlo y practicar el significado verdadero de estas enseñanzas y la razón del por qué la antorcha del camino permanece todavía aquí sin degeneraciones gracias a la bondad de Rontumpa. Una vez alguien le preguntó a Rontumpa, no hay un comentario sobre la obra de la antorcha. Y él dijo, yo soy un estudiante que recibí la antorcha para el camino y yo soy el comentario. Yo recibí esta obra directamente del maestro y yo lo practiqué, así que yo soy el comentario, no necesitas palabras. Yo soy un estudiante que lo recibió directamente del autor, así que yo soy el comentario. Así que esa es la historia sobre la antorcha para el camino de la iluminación. Y hablando de ello, acerca de estas 7 historias que se le hicieron a Atisha, que Chamchubu le hizo a Atisha, hay algo acerca de ello en la historia de la vida de Jobo, de su vida y de liberación. Y se dice que Chamchubu escribió 7 preguntas, pero no se identifican específicamente ellas. Y cuando Atisha fue a Tíbet Central, Kungun, Tapto Yungdun, Lodro Sherab y otros le preguntaron 5 preguntas. Y una de ellas es cuando los medios y el prajna están separados de ellos, ¿puedes llegar a alcanzar la iluminación? A través solo de los medios hábiles o a través solo del prajna. Y cuando a Atisha se le hizo esta pregunta, él dijo, Chamchubu hizo la mayoría de estas preguntas y cuando estaba en Tíbet Alto, y estas están ya respondidas en la antorcha para el camino.
Aquí es entonces muy claro de que las preguntas que Kuiten y Liu llegaron a hacer tienen que ver con las dos preguntas sobre las paramitas y las tres sobre el Tantra, pero, pero no es que queda muy claro cuáles son las preguntas sobre el camino común. En el comentario de Panchen Lobsang Chujen se menciona un comentario de Ngatso que se le llama el ornamento de las explicaciones. En él se da cada una de las 7 preguntas. Se dice, y he leído algunos comentarios antiguos de maestros Kadampa y ellos mencionan 5 o 6 de estas preguntas. Y también están claramente escritas cómo fue que se respondieron las preguntas. Y se dice que las palabras de los textos de esta estanza a esta otra responde tal pregunta y demás. Pero hoy en día no hay una costumbre de enseñarlo de esa manera, de enseñar la antorcha de esa manera. Pero Panchen Lobsang Chuyen dice en su comentario, las explicaciones del texto son detalladas y las formas en que los principiantes deben practicar son excelentes, porque es un formato de preguntas y respuestas. Y llega a ser algo muy beneficioso para los principiantes poner en práctica. Del modo, si se puede practicar la antorcha del camino, de esta manera sería de gran beneficio. Y también del mismo modo existe la pregunta si hay un autocomentario sobre la antorcha o no. Y los viajes de Atisha al Tíbet central puede decirlo, pero no hay suficiente tiempo ahora para contarlo hoy. Más adelante, si tenemos una oportunidad, podré enseñarles. Así que básicamente pienso que ya esta es la conclusión de nuestras enseñanzas. No tenemos más tiempo y no puedo decir más porque no disponemos del tiempo.